del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, Señor, a tu disposición. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Buenos días. Seamos todos bienvenidos a nuestra Eucaristía, donde domingo a domingo el Señor, al igual que todos los días, nos alimenta con su palabra, con su cuerpo y con su sangre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Me invito junto con ustedes, en un momento de silencio, poner en manos de Dios nuestras necesidades e intenciones personales y de familia, particularmente aquello que nos quita la paz. Junto con esas nuestras necesidades e intenciones, ponemos también en manos de Dios, solicitando a Él el fin de esta pandemia, la paz en el mundo entero, la Iglesia Universal y Diocesana, para que el Señor la siga acompañando. Pedimos por esta nuestra parroquia de San Juan Bautista, por todos nuestros fieles y parroquianos. Desde luego pedimos por todas y cada una de nuestras familias, particularmente por las más pobres, las más necesitadas, para que no les falte nuestra oración y nuestra ayuda, por nuestros trabajos, por quienes están enfermos y por quienes cuidan de ellos, tanto en casa como en los hospitales, particularmente en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Rogamos también por quienes se encuentran privados de su libertad o lejos de sus hogares, por el eterno descanso de todos nuestros fieles, familiares y amigos, para que Dios los tenga consigo en su presencia y a nosotros nos dé el consuelo y la paz. Con todas esas nuestras necesidades y las que en cada una de nuestros corazones se encuentran, también reconocemos ante el Señor aquellas nuestras faltas, nuestras actitudes y comportamientos de los cuales quizá no hemos sabido dar ejemplo de conocer a Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hagamos juntos nuestra oración del Gloria diciendo: Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino, concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan
y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Muéstranos, Señor, tu misericordia. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con Él toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo, para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos, por el amor, y determinó, porque así lo quiso, que por medio de Jesucristo fuéramos sus hijos, para que alabemos y glorifiquemos la gracia aunque nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Pues Cristo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Él ha prodigiado sobre nosotros el tesoro de su gracia, con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegara la plenitud de los tiempos, hacer que todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, tuvieran a Cristo por cabeza. Con Cristo somos herederos también nosotros, para que esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que fuéramos una alabanza continua de su gloria, nosotros los que ya antes esperábamos en Cristo. En Él, también ustedes, después de escuchar la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, y después de creer, ha sido marcado con el Espíritu Santo prometido. Este Espíritu es la garantía de nuestra herencia, mientras llega la liberación del pueblo adquirido por Dios para el avance de su gloria. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender
¿Cuál es la esperanza que nos da su llamamiento? Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los 12, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo: cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar la conversión, expulsaban a los demonios, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Para quienes tenemos la oportunidad de asistir a la misa todos los días, o esa frecuencia, como es el caso de ustedes, de acompañarnos cada domingo, vamos viendo una secuencia muy interesante. El día de ayer, por ejemplo, veíamos que nos decía el Señor que nada se mueve si no es por su voluntad, que hasta el último de nuestros cabellos estaban contados. Y lo hacía pues, y lo repito ahora, porque hoy también el Evangelio, en donde habla mucho de esa participación, en donde Jesús llama a los 12, después los envía, vayan de dos en dos, y les concede el poder a manera de esa gracia para expulsar demonios. Al final el Evangelio concluye también que ungían a los enfermos y los curaban, y entonces es como el envío. Para nosotros, cuando lo leemos, podrá significarnos como si todo fue muy fácil o con una fórmula mágica, pero poniéndonos en los pies de los discípulos, acordémonos que el discipulado de Jesús duró 3 años y ellos eran los que veían lo que hacía el Maestro, el mismo Jesús. Y entonces, una vez que Jesús les confiere y se van, el Evangelio continúa, no el día de hoy, pero continúa y nos dice que cuando regresan muy contentos, platicando las experiencias que tuvieron, llenos de alegría, al mismo tiempo asombrados de haberse maravillado de lo que veían, y por otro lado, admirados también de cómo los espíritus inmundos se les sometían. Cuando llegan contando todas las experiencias, la actitud de Jesús es escucharlos. Posteriormente Jesús les dirá: no se alegren por eso, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en los cielos. Para los discípulos sorprende la respuesta de Jesús, pero aún así no dejaban ellos de maravillarse de cómo se fueron instrumentos para que la gracia de Dios actuara a través de ellos. Ese mismo gesto lo van a entender y lo van a comprender todavía más adelante, cuando ya siendo apóstoles, al igual que hemos escuchado, tendrán que ir a evangelizar y a fundar la iglesia. De hecho, hoy Pablo, en la lectura que hemos escuchado a los Efesios, tiene esa participación y les exhorta diciendo lo que también podría ser para nosotros. Dice: por Cristo, por su sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Ese misterio de la voluntad, pues, que ha proyectado realizar Cristo cuando llegue el momento de sí los tiempos.
hacer que todas las cosas, tanto las del cielo como la tierra, lo tengamos a Él como cabeza. Y entonces podemos entender toda aquella estructura, quienes formamos la iglesia, y que en ese cuerpo la cabeza es y seguirá siendo la persona de Jesús. Nos damos cuenta como en una asamblea, quien debe estar al centro de la reunión de esta nuestra convocatoria en la fe es el mismo Jesús. Quien debe ser solamente el centro en nuestras vidas es y sigue siendo Jesús. Que muchas veces no nos damos cuenta, pero quizás no lo tenemos en el centro de nuestra historia. O quizás con mucha facilidad lo movemos. Y nos vuelve a recordar Pablo que solamente con Él podremos hacer grandes cosas. En la misma primera lectura que escuchábamos, veíamos también que se reconoce es que yo no soy profeta ni hijo de profeta. Sin embargo, Dios lo llama y lo envía. En el Antiguo Testamento también a dar testimonio. Y en la revelación, en la historia de la salvación, existe esa naturaleza humana de cuando Dios llama, nos causa incertidumbre, pero al mismo tiempo transforma. Y desde luego nos vemos limitados. Señor, soy muy joven, ¿qué les voy a decir? Y sin embargo Dios confía y envía. Es decir, que la misión no es únicamente estar fijo, sino es ir y anunciar. Y anunciar no solamente con la palabra, sino con los testimonios, tal y como lo hacía Jesús y les enseñaba pues a sus discípulos. A nosotros en un domingo como este, sin duda nos invita a retomar como familia tantas cosas. ¿De qué manera estoy haciendo que Cristo sea cabeza en mi familia? Preguntémonos si de verdad lo estamos poniendo al centro de nuestra historia familiar, al centro de nuestra vida matrimonial, de pareja, al centro de nuestros hijos, si de verdad como estudiante lo distingo, si como trabajador también lo manifiesto, si como parte de una sociedad soy una persona que puedo decir que Cristo es el centro de mis acciones. Porque una vez cuando lo ponemos y lo definimos, las cosas tendrían que dar una respuesta por sí solas. Por eso la propuesta de parte de Pablo y la exhortación, pues es precisamente pedir que sea Él el todo para nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia, clamábamos en el Salmo, y sin duda que Dios nos lo muestra todos los días. Muy benévolo, siempre atento, cuidando de nosotros, dándonos cuenta que el hecho de despertar un día, de respirar, de ver un nuevo amanecer, no es solamente por un orden biológico solamente natural, sino es de parte de aquel quien nos lo concede. El no sabernos dignos, al ser indignos más bien de poder servir, como es el caso en la vida sacerdotal, pero confiando en aquel que nos llama en medio de nuestras limitaciones humanas y de fe. Pero nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Es cierto que tenemos una casa, es cierto que tenemos quizás un auto, es cierto que tenemos ciertas comodidades, que tenemos vestido, que tenemos el sustento, y que ha sido quizás a base del esfuerzo y trabajo que cada uno de nosotros realizamos, pero aún así no debemos dejar de lado que todo es una gracia de parte de Dios al concedernos cualidades y habilidades y al mismo tiempo reconocer otra vez, nada se mueve si no es por la voluntad de Dios. Pero también eso nos hace adquirir un compromiso, al que mucho se le da, también mucho se nos va a pedir. De tal manera que debemos estar atentos en ese llamado y en ese envío que Dios nos hace. Vayan de dos en dos, anuncien, proclamen, y que también de esa manera nosotros hoy en día tengamos esa actitud, anunciar a Dios en nuestra vida. Y en estos tiempos de pandemia creo que es un escenario que hace posible que verdaderamente seamos personas comprometidas con lo que decía en la oración de inicio, que quienes nos llamamos cristianos verdaderamente así hagamos esa actitud en nuestra vida. Seguir a Cristo con esos adjetivos con que los vivimos y con que calificamos a Él. Seguir a Cristo con una responsabilidad, con un compromiso, tanto a nivel personal como con aquellos que cercanos a mí comparto la vida y la fe, y con una sociedad en la que también soy parte y que también debe preocuparme el caminar.
donde yo también participo y donde también concedo, apruebo y donde también recibo. Y en esa congruencia tendríamos que hacer presente lo que decía la primera oración, ser verdaderos cristianos. Invitémonos, démonos cuenta de lo que los discípulos hoy nos cuenta el Evangelio de San Marcos que han hecho, y también sepamos, sí, con alegría, agradecer a Dios todo lo que nos ha dado, todo lo que nos participa, pero que también nuestros frutos hablen, y que, al igual que la respuesta de Jesús a los discípulos, alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en los cielos, que así pueda ser también para nosotros. Momento de reflexionar, momento de dar una respuesta individual, familiar, a nivel de una comunidad, de una asamblea, pero siempre intentando tener a Cristo como centro y cabeza de nuestra historia. A Jesús sea siempre el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos juntos nuestra profesión de fe diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ofrecemos al Señor, junto con el pan y el vino, nuestras vidas. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.
seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que este sacrificio del pan y del vino, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe tu mano sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Su Santa Iglesia. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que al recibirla sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos con los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente ha aceptado. Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque es este el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Desde aquel día es este el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte
y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa, los obispos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, familiares y amigos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, juntos decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos así la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Oh buen Jesús, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad, danos la paz. Es este Jesús, el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos nosotros invitados a su banquete. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Tanto amó Dios al mundo, que su único Hijo Él entregó, para que todo aquel que crea en Él no muera, mas tenga vida eterna. Jesús está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente, mi
Gracias, Señor, por el alimento de tu palabra, de tu cuerpo y de tu sangre. Señor, mira por mis ojos, habla por mi boca, sonríe con mis labios, ama con mi corazón. Oremos. Alimentados con los dones que hemos recibido, te suplicamos, Señor, que participando frecuentemente de este sacramento, crezcan los efectos de nuestra salvación por Jesucristo nuestro Señor. Dirigimos como cada domingo también nuestra oración a nuestra Madre María Santísima en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Hacemos también nuestra oración al santo patrono, al buen San Juan Bautista, patrono de esta nuestra parroquia. Bendito San Juan Bautista, que fuiste elegido para anunciar a los hombres la venida del reino de Cristo. Guía nuestros pasos por las sendas de la justicia y la paz, y alcánzanos del Señor su misericordia y perdón. Protégenos, alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad, la ventura y el bienestar en nuestro hogar y trabajo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de todos nuestros fieles difuntos, por la misericordia infinita de Dios, descansen en paz, así sea. San Juan Bautista, ruega por nosotros. Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros. Señor San José, ruega por nosotros. Agradeciendo el favor de su atención, que domingo a domingo nos acompaña, en respeto a ustedes, les comunico que por causas de fuerza mayor, durante los próximos tan solo dos domingos, no será posible que podamos transmitir la Eucaristía como estamos acostumbrados. Les pedimos su comprensión, les pedimos también que estemos atentos de poderse regular lo que tendemos pendiente. Se estará notificando a través de la página en un comunicado de que ya vamos a restablecer. Pero de momento, al parecer solamente 2 domingos, no nos será posible poder transmitir. Agradeciendo pues a ustedes su atención y su sintonía. Muchísimas gracias por su comprensión. Sigamos cuidándonos con responsabilidad civil y con conciencia cristiana. Siguen los contagios y desde luego depende más de nosotros el cuidarnos y cuidar de los demás. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca por siempre. Amén. En la paz del Señor, vayamos a hacer vida lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Que tengan buen domingo y muy buena semana. Bendita María, quiero conocerte como a Jesús. Acércate suavemente y háblame de Él.
Cuéntame de aquellos años cuando viviste junto a mi Dios, cuando en tus brazos le acunabas tiernamente, cuando pequeño y cercano era mi Dios. Quiero llamarte madre, como hacía siempre mi Jesús, y sentirte parte mía, aquí como una luz. Cuéntame si en este tiempo quisiste que me acercara a ti, y si realmente eres mi madre, como lo dijo en la cruz, ven y arrúllame, como hacías con Jesús.